Muy bien. Lo siento, Tony. Muy bien, vamos a sentarnos los que nos quedamos y podemos comenzar. Las libretas están aquí delante, si os hacen falta, los que tengáis libreta, así que damos gracias al Señor por poder volver una vez más a mirar este tema del ave. ¿Alguien se acuerda qué era el ave? Aprendiendo verdades del Evangelio, pero también tiene que ver con la vista de pájaro, ¿vale? Que por eso se llama ave, porque es un pájaro, y estamos haciendo una vista de pájaro de toda la Biblia, ¿sí? Entonces, ya el año pasado ya lo comenzamos esto con el libro de Génesis, el libro de Éxodo, y hoy vamos a estar mirando el libro de Levítico, ¿sí? Levítico. Y dices, uy, ¿me suena el libro de Levítico? Sí, porque también estamos haciendo la serie del libro de Levítico, ¿vale? Pero hoy vamos a estar mirando el tema de Levítico, del libro en sí, del tema, un poco la sinopsis del libro de Levítico, pero como tenemos por lo menos 2 hermanas que es la primera vez que vienen al AVE, porque Maru, ¿tú habías venido a algún AVE o no? Ah, vale, vale. Pues bueno, rápidamente os lo voy a explicar. El AVE es dos semanas por cada libro, ¿sí? Entonces, la primera semana es esta semana. Vamos a hacer una pequeña descripción acerca de la sinopsis, del tema, de la fecha, del autor, etcétera, etcétera, del contenido, ¿no? Y después de esta sesión tenemos 10 minutos para hacer... ¿Cuántas preguntas? 4 preguntas, porque tenemos 3 equipos. Tenemos las palomas, tenemos las águilas y tenemos los cuervos, ¿vale? Equipos que se pusieron ellos mismos los nombres, ¿eh? Así que yo no tengo ninguna responsabilidad con eso. Entonces, estos 3 equipos, a la semana siguiente nos hacemos estas preguntas, ¿vale? Que no son para ver lo poco que sabemos, sino para ayudarnos a aprender lo que sí que hemos aprendido, ¿sí? Entonces no estamos aquí rebuscando en qué parte de qué versículo o qué, con qué letra empieza el versículo 15, no, ¿vale? Porque eso no lo sabe nadie, ¿sí? Entonces intentamos hacer preguntas que simplemente lo que nos ayuden es recordar lo que hoy estamos hablando. Entonces las preguntas solamente pueden ser en lo que hoy vamos a decir, no pueden ser sobre lo que tú te has encontrado en la concordancia o las notas de Scofield que tienes en tu Biblia, o lo que dice John MacArthur del libro de Levítico. No, ¿vale? Que seguro que dice cosas muy interesantes, pero no es el caso de ahora mismo, ¿vale? Entonces, se van ganando puntos, ¿sí? Entonces, pues ahora mismo la cosa queda así, ¿eh? Las águilas tienen ahora mismo 24 puntos, las palomas tienen 36 puntos y los cuervos tienen 29 puntos. Estamos ahí todos, ¿eh? Ahí nos queda mucha Biblia todavía por delante, ¿vale? De hecho, casi toda la Biblia, ¿eh? Y mira todos los puntos que habéis conseguido ya, ¿eh? Pero simplemente para dar un poquito de ¿cómo se llama esto? Diversión o compañerismo cristiano, ¿sí? No es para incordiar a nadie ni nada, para nada, es simplemente pues para dar un poquito de ánimo en esto, ¿vale? Bien, pues vamos a orar y comenzamos en este día. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día, gracias que hoy podemos mirar este libro de Levítico, podemos estudiar un poquito acerca de cómo se escribió, de qué trata, y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder aprender más de ti a través de este libro. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que he dicho acerca de cómo funciona el AVE? ¿No? Vale, estupendo. Bueno, pues el libro de Levítico tenemos que empezar pues por la fecha, ¿sí? La fecha del éxodo de Israel es objeto de debate. Algunos eruditos proponen una fecha tardía en torno al 1290 a.C., basándose en unas
interpretaciones de unas pruebas arqueológicas. Sin embargo, otros arqueólogos han encontrado pruebas adicionales que cuestionan esta conclusión. Lo que es más importante, las escrituras indican una fecha mucho anterior, sobre el 1446 a.C., o sea, 1446 a.C., al situar el Éxodo unos 300 años antes del juez Jefté, que lo encontramos en Jueces 11:26, y 480 años antes del cuarto año de Salomón, y esto lo encontramos en Primera de Reyes 6:1. Estos son dos referencias bíblicas que son importantes para saber cuándo ocurrió el Éxodo, ¿sí? Entonces, incluso si uno o ambos son números aproximados, ¿vale? Apuntan a un Éxodo en el siglo XV antes de Cristo, ¿vale? O sea que si tú te quieres quedar con una fecha específica, sería el siglo XV antes de Cristo para lo que es el Éxodo. El siglo XV sería el 1500 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque hay gente que debate si ese 1446 o el 1290, ¿vale? Pues más o menos podemos decir 1500 años antes de Cristo. ¿Quién lo escribió? A ver, ¿qué pensáis vosotros? Moisés, por aquí, oigo Moisés. ¿Alguien da más? No, ¿por qué? No dudáis de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que la cristiandad ha argumentado durante siglos, que Moisés escribió esto. Entonces, hoy vamos a mirar un poquito esto. Ahora, los estudiosos liberales lo que hacen es intentan romper hacia la veracidad de las escrituras. Entonces, lo que van a hacer es, van a intentar quitar por aquí, quitar por aquí, quitar por aquí, quitar por aquí, y una de las cosas es la autoridad, de quién lo escribió. Ah, pues no, pues vamos a decir que lo escribió fulanito tal, o lo escribió un profeta que después vino. Todo simplemente es para quitar la autoridad divina, ¿vale? Sobre estos libros. Entonces, los conservadores, que nosotros nos metemos en el campo de los conservadores, identifican a Moisés como autor y mantienen la unidad de este libro como unidad y como parte integrante del Pentateuco. Moisés escribió Génesis, Moisés escribió Éxodo, Moisés escribió Levítico, Moisés escribió Deuteronomio, ¿sí? ¿Sí? Y ese es el Pentateuco. Ahí tenemos estos 5 libros del Pentateuco. Entonces, hay pruebas externas como las internas apoyan a esta autoridad de la autoría mosaica, que se dice la autoría mosaica, ¿sí? Entonces, externamente hay más de 2000 años de traducción que han atribuido la autoría de Moisés, pero esto se ha mantenido por varias razones. La primera de estas razones es que Cristo confirmó a Moisés como el autor o el originador de la ley. Mira, ven conmigo un segundito a Lucas. Vamos a mirarlo esto. Lucas, capítulo 24. Y el versículo 44. Y les dijo, entonces, Lucas 24, 44. Esto sería una buena pregunta, ¿eh? Lucas 24, 44. Que Jesús se refiere a Moisés como el autor de la ley. ¿Qué era la ley? Pues estos 5 libros que estamos mirando, ¿sí? Entonces dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿sí? Entonces aquí tenemos la ley, ¿de quién? De Moisés. Entonces, el Señor Jesucristo no dijo, bueno, la ley que supuestamente Moisés, no, dijo directamente la ley de Moisés. Se sabía que la ley, que en hebreo se llamaba Torah, era la colección de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Además, el Nuevo Testamento se refiere a las leyes del Levítico como dadas a Moisés. Mira un segundito en Mateo 8:4. Esto simplemente para que veáis por qué se dice esto, ¿vale? ¿Por qué se apoya en esto? Mateo 8:4 nos dice, entonces Jesús le dijo, mira, no
lo digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda. Uy, ¿dónde encontramos las ofrendas? Levítico, ¿vale? La ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos, ¿sí? Entonces, ¿quién escribió las leyes? Originalmente Dios se las dio a Moisés, ¿sí? ¿Vale? No era una pregunta trampa, pero Dios se las reveló a Moisés, Moisés las escribió en el Levítico y Jesús le está diciendo a este el leproso, ¿no? Le dice, ves y haz lo que Moisés dijo. ¿Dónde? Levítico. De hecho, no sé si en tu Biblia lo pone o no, pero yo tengo, por ejemplo, una pequeña notita, ¿no? Y dice aquí Levítico 14 del 1 al 32, ¿sí? Entonces ahí es donde puedes ver que Jesús está refiriéndose al Levítico como viniendo de parte de Moisés, ¿vale? Hay otras citas que podríamos mirar, Lucas 2, 22 al 24, citando Levítico 12, 8, Juan 7, 22 al 23, refiriéndose a Levítico 12, versículo 3. Todas estas referencias están diciendo la ley de Moisés, ¿sí? Lo que Moisés dijo, y está refiriéndose al libro de Levítico. Eso es el primer lugar. Cristo confirmó a Moisés como autor originador de la ley. En segundo lugar, existe una fuerte conexión literaria y teológica con Éxodo y Levítico. El Éxodo termina con la construcción del tabernáculo y la gloria de Dios que viene sobre el tabernáculo, lo llena todo, ¿no? Y es impresionante. ¿Y qué pasa? Se acaba el libro de Éxodo y empieza el libro de Levítico. ¿Y con qué empieza? Pues desde un punto de vista literario, Levítico retoma y empieza con las normas que hay de venir al tabernáculo, de funciones en el tabernáculo, de sacrificios en el tabernáculo. ¿Ves como que se enlaza? ¿Sí? Están, una sigue la otra. ¿Sí? Hay buenas pruebas internas de la autoría mosaica del Éxodo, por ejemplo, Éxodo 24:4, y dada la estrecha conexión, lo más probable es que Moisés simplemente retomara donde lo dejó, simplemente continuando con los estatutos y mandamientos del Señor para su pueblo. ¿Sí? Entonces vemos esa fuerte conexión literaria y teológica entre el libro de Éxodo y el libro de Levítico. Es como un tren que sigue el uno al otro. ¿Sí? En tercer lugar, tenemos a Moisés y a Aarón, pero Moisés ciertamente era el mediador dominante entre Dios e Israel. Leemos 39 veces que el Señor le habló a Moisés en Levítico. Mira, Levítico 1, mira cómo empieza. Llamó Jehová a Moisés. ¿Sí? Moisés, le llamó a Moisés para hablarle y para explicarle lo que tenía que pasar. Entonces, 39 veces que el Señor le habla a Moisés. Asimismo, hay otras formas de que Dios está dictando a Moisés las leyes. Dado que aparte de este libro se compone de lo que Dios dijo a Moisés y de lo que se ordenó revelar al pueblo de Israel, es otra vez muy probable que el escritor fuera Moisés. Sería un poco raro que Dios le dijo a Moisés y Moisés se lo dijo a otro para que lo escribiera y tal. No tiene sentido. ¿Sí? Bien, pues como hemos dicho al principio de todo, la fecha está inseparablemente ligada a la fecha del Éxodo, a las pruebas bíblicas de Primera de Reyes 6.1, Jueces 11.26, apuntan a mediados del siglo ¿qué? 15, ¿vale? O sea, en 1500 o el 1445 a.C., o sea, por ahí sería la cosa aproximadamente, ¿vale? Éxodo 40:17 indica que el tabernáculo se erigió en el primer mes del segundo año después del Éxodo. Levítico 1:1 indica que el tabernáculo estaba ya en pie, ¿sí? O sea, ya sabemos que por lo menos ha pasado ese tiempo. Y Números 1:1, el siguiente libro, indica que Israel planeaba salir del Sinaí el primer día del segundo mes del segundo año después de salir de Egipto. Todo eso sugiere, si haces las mates, que yo no las he hecho, me he confiado de algunos hermanos que sí que las han hecho, ¿vale?
Que eso, hay algunos hermanos que les encantan los números. No sé si lo habéis visto eso alguna vez, ¿no? Hay hermanos que las fechas y les gustan mucho. Pues yo se lo dejo a ellos, que les gusta tanto, pues yo me dedico a, este hermano ha dicho tal, ¿vale? Pues tal cual. La fecha que sale es esta, ¿vale? El 1445, el año 15, siglo XV, perdón, antes de Cristo. ¿eh? Siempre estamos hablando antes de Cristo, ¿vale? ¿Cuál es el tema? ¿Qué diríais vosotros que es el tema del Levítico? La ley ritual, ¿no? Civil también. Pero hay un tema que va surgiendo el porqué de estas leyes. O sea, sí se habla de leyes, pero ¿por qué? ¿Vale? Entonces, con ese sacrificio se... ¿eh? Santidad, ¿vale? Porque os acordáis, Levítico, santidad, está saliendo cada domingo aquí, ¿eh? Pero es la santidad resultante de la expiación es esencial para la comunión con Dios. La santidad resultante de la expiación es esencial para la comunión con Dios. O sea, hace falta que haya expiación. Ahora, en el Antiguo Testamento, la expiación era los sacrificios animales, ¿sí? Dios ordenó que se hicieran toda una clase de sacrificios y rituales y ahora hay que ir al templo, al tabernáculo, ofrecer esto porque has tocado algo inmundo y todo eso a nosotros nos suena pues a raro, ¿no? Nos suena chino, ¿no? Suena, no, a veces no puedes decir eso que te suena chino si tienes algún chino, esto me pasó en Huesca, ¿no? Te suena chino y el minchón no tenía ningún problema con eso, ¿no? Pero el resto de nosotros sí que nos suena raro ahora de hablar de sacrificios y de sangre y ahora coger las... ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? ¿Sí? Pero hay una idea aquí que es que Dios es santo y para poder acercarnos a Dios tiene que haber expiación. ¿Sí? Entonces hay una santidad resultante por la expiación que es necesaria para la comunión con Dios. El propósito del libro es que Dios le enseña a su pueblo cómo puede tener comunión con él. Tú imagínate que Dios no hubiera hecho nada. ¿Dónde estaríamos nosotros? No podríamos tener comunión con él. No hay forma que nosotros pudiéramos haber vivido una vida perfecta para poder tener comunión santa con él. No habría aceptado lo que nosotros podemos ofrecerle. Levítico comienza con el Señor llamando a Moisés desde el tabernáculo de reunión y en el Éxodo él estaba en el monte Sinaí y nadie se atrevía a acercarse a él. ¿Os acordáis? Están ahí en el monte y están oyendo truenos y relámpagos y todo el mundo está ¡ah! No querían acercarse, ¿no? Pero ahora, ¿dónde está Dios? Está habitando en medio suyo. Está en medio de todo el campamento. Todo el campamento está alrededor del tabernáculo y todos están acampando alrededor. Y Dios está ahí en medio de ellos. Y esto es posible gracias a los sacrificios con los que se abre el libro. ¿Os acordáis de estos primeros capítulos? Ofrecerás un cordero sin mancha, ¿no? Y eso ¿qué hace? Trae una comunión, trae un compañerismo, trae una cercanía con Dios. Por medio de estos, Dios recibe con gracia, Dios recibe con misericordia, tanto en sus viajes por el desierto como finalmente cuando se aposentan en la tierra de Canaán. Pues entonces, vamos a ir a través un poquito de una sinopsis, ¿sí? Y mirar un poquito la contribución que Levítico tiene a toda la historia de la Biblia, ¿no? Y los judíos llamaban al libro de Levítico por la frase inicial que vemos aquí, las primeras letras, ¿no? Y llamó, ¿no? Esta era la forma que los judíos hablaban acerca del libro de Levítico. Y es como lo llamaban. La palabra tiene la idea de gritar o de predicar o anunciar fuertemente
a alguien. Dios capta la atención de Moisés, le dice, Moisés, ven para aquí. Dios le llama a Moisés, ¿para qué? Para entregarle las leyes y las ceremonias que tienen este libro. Ahora, ¿de dónde sacamos la palabra Levítico? Bueno, procede de la Septuaginta, que significa relativo a los levitas, ¿sí? Que es, de hecho, hacia quien va orientado mucho de este libro. Está hablando acerca de los levitas, que son los que están ministrando en el templo, como algunos como sacerdotes, otros como sumos sacerdotes. El Señor, a través de Moisés, confía las leyes y las ceremonias a los sacerdotes levitas y a los otros levitas, sus ayudantes. No todos los levitas eran sacerdotes, ¿sí? Habían algunos que estaban asignados para ser sacerdotes, dependiendo de su familia, ¿sí? Y entonces los otros levitas, en vez de ser sacerdotes, eran ayudantes de los sacerdotes. Y Dios le entrega estas leyes para que ellos las administren e instruya al pueblo para que observe los principios de este culto verdadero. El Éxodo muestra a Dios dando la luz a un pueblo redimido. Les había sacado de Egipto y ahora les dice, ahora os voy a indicar, o sea, yo os he sacado, ¿no? Para mí. Ahora os voy a indicar cómo os podéis acercar vosotros a mí. El Levítico nos muestra un pueblo santo, un pueblo que está apartado. Dos grandes temas dominan el libro: la expiación y la santidad. La expiación se menciona 43 veces y la santidad se menciona 77 veces. 43 veces y 77 veces. Y estos dos no pueden separarse, porque sin expiación no nos podemos acercar a la santidad de Dios. Si no hay una muerte cruenta, en este caso, en Levítico, por animales, no había forma de que se pudieran sanar la relación con Dios. Ahora, estos sacrificios ya han quedado obsoletos por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Que hizo obsoletos estos sacrificios que se requerían aquí en Levítico, ¿sí? En la expiación, nuestra culpa es cubierta y limpiada. Con la santidad somos separados para Dios y limpiados. La expiación se realiza mediante esa ofrenda sacrificial y la intercesión de los sacerdotes, que siempre están apuntando al Mesías venidero, ¿sí? Y la santidad se efectúa mediante nuestro contacto con Dios, la obra de su Espíritu en nuestro interior y nuestro caminar a la luz de sus leyes. Eso nos consagra a Dios. Mira lo que dice el Salmo 4 y el versículo 3. Salmo 4. Y el versículo 3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Eso es el versículo 3, perdón. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestra cama, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y aquí era el versículo 3. Sí, el que he leído anteriormente, perdón, me he confundido yo. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Entonces, es el tema de que tú cuando has ido a través de esa expiación, que esos pecados han sido cubiertos, tú puedes acercarte a Dios sin necesidad de nada más. Ahora mismo nosotros confiamos en Cristo, que era muerto por nuestros pecados, y tenemos, nos dice Pablo, entrada libre al trono de la gracia. Podemos acercarnos cuando queramos. Estos temas pueden verse en el Levítico mediante el uso de tipos, ¿vale? Nuestra palabra tipo significa ejemplo o modelo o figura, ¿no? Es decir, las leyes y las ceremonias son profecías
ilustradas que encuentran su cumplimiento en Cristo y el Evangelio. Dios estaba enseñando a su pueblo a través de estas ayudas visuales, ¿no? Diciendo, vale, pues mira esto para que puedas ver lo que va a ocurrir. Pero la realidad sería cuando viniera Jesucristo en la plenitud de los tiempos. El Evangelio entonces era el mismo que es ahora. El Evangelio no ha cambiado. Eso es algo que tenemos que tener bastante claro, ¿sí? Una persona confiaba en que Dios le escuchaba y confiaba en un Dios misericordioso. El Evangelio no cambia, ¿sí? Lo que sí que cambia es el medio de declarar el Evangelio. Entonces, en los cuadros visibles junto a las explicaciones de Moisés, y ahora las tenemos en predicaciones de la revelación completa de Dios en la Escritura. Estos hermanos que vivían antes, vieron a Cristo en los sacrificios y fueron salvados y bendecidos sobre la misma base que nosotros, que es la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. La cruz mira hacia atrás a través de las edades porque Cristo fue el Cordero inmolado, nos dice en Apocalipsis, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, en Apocalipsis 13, versículo 8. Antes de la fundación del mundo. Eso predata Levítico. ¿Qué era antes? ¿El siglo XV antes de Cristo o antes de la fundación del mundo? Eso sería una buena pregunta también, ¿eh? Pues obviamente antes de la fundación del mundo era antes. Por lo tanto, Cristo ya había sido, dice, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Con lo cual Dios, cuando está dando todo esto a Moisés, él ya sabe lo que va a pasar. ¿Sí? Él cuando dice, trae un cordero sin mancha, no está diciendo un cordero sin mancha simplemente porque sí. No, está diciéndolo porque sabe lo que va a pasar. Y las personas que están ofreciendo ese sacrificio saben que algún día va a venir alguien para ofrendarse, para darse a sí mismo. El Levítico también se presenta como sombras. En Hebreos 10:1, sombra de los bienes venideros, ¿no? Sombras que van a venir. Hebreos, de hecho, es la contraparte neotestamentaria de Levítico. Si los lees en paralelo, son muy interesantes acerca de los paralelos que puedes encontrar entre Levítico y el libro de Hebreos. Ahora, una sombra, si miráis aquí, ¿tiene sombra? ¿Aquí hay sombra o no? No. ¿Qué es una sombra? Una sombra es cuando hay una luz y entonces aparece la sombra, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Sí. Magia, sí. Esa es la idea. Antes no había una sombra. ¿Por qué? Pues porque no la había puesto, ¿vale? Pero ahora sí que hay una sombra, la puedes ver aquí, pero ¿verdad que esto, especialmente si eres mayor, piensas, uy, ¿dónde están las gafas? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dices, ¿soy yo o esta letra está borrosa? ¿Sí? Porque una sombra hace eso. Una sombra no es la imagen exacta, nítida, perfecta, ¿sí? A color. Una sombra es una imagen proyectada por un objeto que representa su forma. Imagínate a alguien que viene hacia ti en un día soleado, el sol está detrás de él y su sombra te alcanza primero. Pero la sombra es simplemente la forma, un contorno aproximado de la persona y sustancia. Entonces, una sombra, pregunta, esto es pregunta, a vosotros, no de mañana, de la semana que viene, sino pregunta para vosotros ahora. ¿Una sombra es perfecta? No, una sombra no es perfecta. Una sombra, ¿ves que no está definida? Puedes intuir que esto es una S, esto es una M, esto es una O, esto es una M, ¿vale? Nadie me ha corregido, no estáis despiertos, Pero si te alejas un poquito más o si la sombra fuera un poquito más difuminada, ya no verías exactamente, ¿sí? Entonces,
Así sucede en las páginas del Antiguo Testamento, incluyendo el Levítico. Nuestro Señor y su Evangelio, con la luz celestial por detrás, proyectan sombras a medida que se acerca la plenitud de los tiempos. Y estas nos hablan de su persona y de su obra. El Levítico nos da, pues, esos bienes venideros, ¿no? Y su contorno y su forma y sus bendiciones eran para quienes, pues, miraban esas formas y confiaban que un día llegaría la realidad, Jesucristo, el Mesías. Y entonces ya no sería sombras, sería lo real. Entonces, cuando hablamos de sombras y de tipos, ¿sí? Estamos hablando de cosas que van un poco mano en mano, ¿vale? Pero decimos, pues José es tipo de Cristo, o la sombra de la muerte de Cristo lo encontramos en el sacrificio de la expiación, ¿no? Pero tenemos que acordarnos de que esto es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Pues cogemos esa sombra y decimos, pues todos los puntos de la sombra tiene que ser tal cual. Intentamos averiguar qué quiere decir esto en el Nuevo Testamento y qué quiere decir esto otro en el Nuevo Testamento y qué quiere decir esta pequeña cosita aquí. No. ¿Por qué? Porque es una sombra. ¿Sí? Y no va a ser totalmente definido, no va a ser como la realidad de verdad. ¿Sí? Acabando. Dios se toma muy en serio su santidad y nosotros también deberíamos hacerlo. La tendencia en la iglesia posmoderna es crear a un Dios a nuestra propia imagen, dándole los atributos que a nosotros nos gustaría que tuviera, en lugar de los que describe su palabra, ¿no? Pues yo no creo que Dios haga esto, yo no creo que, o el Dios en que yo creo, Él no hace las cosas así. Pues quizás tu Dios es un Dios equivocado. Tienes una idea equivocada acerca de quién es Dios, porque el Dios de la Biblia se ha revelado y es así. Y a veces pues intentamos montarnos, nos hacemos dioses, ¿no? Un Dios a nuestro parecer. Pues yo creo que Dios es así o es así. La santidad absoluta de Dios, su esplendor trascendente y en 1 Timoteo dice, su luz inaccesible, ¿sí? Son conceptos extraños para muchos cristianos. Estamos llamados a caminar en la luz y a desechar las tinieblas de nuestras vidas para que seamos agradables a sus ojos. Un Dios santo no puede tolerar el pecado, especialmente cuando ese pecado es desvergonzado, cuando es descarado, y su santidad requiere que Él lo castigue. No nos atrevemos a ser frívolos en nuestras actitudes hacia el pecado o acerca del concepto de Dios en contra del pecado. Ni deberíamos hacer menospreciar lo que Dios piensa acerca del pecado. Ahora, gracias a la muerte de Jesús a favor nuestro, no tenemos que ofrecer todos los sacrificios. Ya lo hemos hablado esto, ¿no? En Levítico, que no tenemos que ir a través de todo lo que tenían que hacer nuestros hermanos antiguos en Israel. ¿Por qué? Porque la muerte de los animales era una pena sustitutiva para los que habían pecado. El Levítico trata de sustitución. De la misma manera, pero infinitamente mejor, el sacrificio de Jesús en la cruz fue el sustituto por nuestros pecados. Ahora podemos presentarnos ante un Dios de santidad absoluta, y podemos hacerlo sin temor, porque Dios ya ha efectuado la expiación por nuestros pecados. Él ve en nosotros la justicia de Cristo. Ahora, esto es maravilloso, esto es asombroso, a mí me llena de cómo funciona eso, cómo puede ser eso, que Dios me permita acercarme a su trono y no
no me castigue. Estamos muy acostumbrados a esto, ¿sí? No tenemos esta reverencia que tenían nuestros hermanos de Levítico cuando se acercaban y decían, es que hago algo inadecuadamente y no. Y Dios es como que nos hemos acostumbrado, ¿no? Y nos hemos familiarizado con Dios, pero Dios sigue siendo santo. Dios requiere santidad de su pueblo también. Bien, pues ahora nos vamos a dividir en grupos, ¿vale? Podemos tener no sé cuántos de vosotros no tenéis grupo, no tenéis equipo. Ahora os vamos a pedir que os pongáis a un lado un segundito, no para apartaros y no tenéis grupo, ¿vale? Pero sino para poder asignaros un grupo, ¿vale? Así que os daré 10 minutos para poder hacer estas preguntas. No ha empezado todavía, pero voy a apagar aquí el vídeo, porque no hace falta grabar todo esto.